purificación y análisis de fluidos. Bienvenido a nuestro programa de formación que te ofrece gestión del conocimiento. Estás por dar un paso más en la senda de la cultura del conocimiento en PAF. Esperamos que disfrutes de esta experiencia y adquieras nuevos aprendizajes. Hola nuevamente, bienvenido a la segunda parte de Fundamentos de Análisis Químico. Soy Carlos Arturo Peña Bernal, químico egresado de la Universidad de los Andes y seré tu instructor el día de hoy. Las disoluciones pueden ser utilizadas para resolver problemas en el caso de la espectrofotometría. Este es un método de medición en el cual, de acuerdo a la intensidad de color que estamos registrando por parte de una sustancia, podemos saber cuánto de esa sustancia hay. Normalmente, los clientes reportan errores en la medición de estas especies por espectrofotometría, ya que puede llegar a salir fuera de rango la concentración esperada. El error común es que la concentración y la dilución no están en este rango de medida. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces pusieron o mucha sustancia o menor cantidad de sustancia en el volumen en el que se tenía que preparar la disolución. Como consecuencia se tiene un error. De esta manera es que las disoluciones se utilizan como una herramienta para resolver estos problemas. Así que el día de hoy lo que debemos entender para el análisis químico va a ser primero las disoluciones y la concentración. ¿Esto qué quiere decir? Cómo se preparan estas mezclas y qué concentración tienen, ya que pueden existir varias unidades de medida. Lo segundo que se debe entender son las diluciones. Eso quiere decir que partimos de algo de concentración ya conocida y podemos formar una nueva disolución, también de concentración conocida, pero a menor concentración. Esto ayuda para hacer cascadas y en especial las curvas de calibración en el caso de la espectrofotometría. Teniendo en cuenta lo anterior mencionado en términos de la notación científica, las conversiones, las unidades de medida y las cifras significativas, podemos empezar a hablar de disoluciones y concentración de estas disoluciones. Así que una disolución empieza al tener un soluto. Este soluto puede ser sólido, puede ser un líquido, pero es una sustancia que va a estar en menor proporción. Luego vamos a tener un disolvente, va a haber un medio que va a disolver todo este soluto. Cuando mezclamos el soluto y el disolvente, obtenemos lo que queremos, que se llama la disolución. Pero para empezar a trabajar disoluciones, debemos tener en cuenta que las disoluciones se preparan en el laboratorio. Y aunque aquí estamos dando los fundamentos, debes tener en cuenta que el material de laboratorio suele utilizar unidades diferentes de medida que tal vez no se estén utilizando en las ecuaciones. Por ende, hay que convertir. Por ejemplo, aquí tenemos una mezcla de ácido hidroclórico al 0.1 molar, una concentración bastante común en la que se utiliza este reactivo. ¿Qué debemos tener en cuenta? La concentración molar equivale a la división entre las moles de la sustancia y los litros de la disolución. ¿Por qué les digo que tengan cuidado con esto? Porque muchos de los instrumentos de laboratorio se miden en mililitros. Sin embargo, cuando hacemos el cálculo de concentración, se calcula en litros. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos tener cuidado con las ecuaciones y las unidades de medida que se utilizan en los cálculos y las unidades de medida que utilizamos en el laboratorio. Ahora repasemos los protocolos generales de cómo se realizan las disoluciones. El primer caso es si nuestro soluto es un sólido. Para esto se deberá pesar la cantidad de soluto en una balanza. Posterior a esto se tiene que disolver en una pequeña fracción de disolvente en un vaso de precipitado. Para esto se utiliza el frasco lavador para agregar cantidades apropiadas de disolvente sin excedernos del volumen final. Luego lo que se debe hacer es enjuagar con el frasco lavador la mezcla que se tiene en el vaso de precipitado y transferirla con un embudo de manera cuantitativa, es decir, con varios lavados, al balón aforado. Después lo que se debe hacer es llevar el volumen hasta la línea de aforo que tiene el material volumétrico.
El otro caso es si el soluto es un líquido. Si en este caso tenemos un soluto que es líquido, lo que tenemos que hacer es medir el volumen que queremos agregar de esa sustancia al matraz aforado. Luego lo que se va a hacer es que se va a llenar de disolvente utilizando un frasco lavador, agregando cantidades apropiadas de líquido hasta llevarlo a la línea de aforo que tiene el material volumétrico. El tercer caso es si el soluto no está puro. ¿Eso qué quiere decir? Que hay algunos solutos que vienen al 80% y el 20% simplemente va a ser el resto del disolvente o alguna otra sustancia que no es de nuestro interés. ¿Eso qué quiere decir? Que si queremos garantizar una cantidad de masa del soluto, en la disolución se debe agregar un poco más de masa de la muestra original o del tarro del cual estamos pesando o midiendo el volumen. Entonces, si quisiéramos preparar una disolución que tenga 5 gramos en mezcla de nuestro soluto, que es el sulfato de magnesio, lo que debemos hacer es bastante sencillo y es utilizar la cantidad de masa que queremos que haya en la disolución, multiplicarlo por 100 y dividirlo entre el porcentaje que nos reporta el contenedor del reactivo. De esta manera nos va a dar una masa un poco más alta que nos garantiza que tenemos los 5 gramos del soluto en la preparación de la disolución. Ahora, como medida de seguridad, cada vez que se prepare una disolución y esta disolución sea guardada, es recomendable que primero que todo tengan una fecha de preparación para saber si esta disolución está fresca o es un material viejo ya guardado. Segundo, se debe especificar el soluto que se está utilizando en esta disolución, así como el disolvente, para entender si es un disolvente que es volátil o no, o que pueda llegar a reaccionar con el soluto a mediano o largo plazo. Y finalmente, siempre se debe reportar la concentración calculada, ya que varios de los accidentes que pueden llegar a ocurrir o varios de los errores que pueden llegar a ocurrir en la industria o en las mediciones se debe a la concentración. Esta concentración va a ser importante para entender si el reactivo que vamos a utilizar se encuentra en una concentración peligrosa o la dilución es suficiente para mitigar el riesgo del manejo de esta sustancia. Ahora vamos a repasar una de las concentraciones que más se utilizan para disoluciones diluidas, en este caso la concentración molar y la concentración molal. La ventaja de esta concentración es que nos va a permitir entender cuántos equivalentes al interior de una reacción se están agregando, ya que existe cierta equivalencia entre los reactivos. Pueden ser reacciones de 2:1, 3:1 e incluso 1:1. Lo importante es entender que un mol de sustancia equivale al peso de la fórmula del reactivo. Es decir, que para el ácido perclórico, que tiene una fórmula de HClO4, su peso molecular equivale al peso de todos los elementos al interior de la fórmula. Para las concentraciones molar y molal se debe siempre dividir la masa pesada entre el peso molecular para hallar la cantidad de moles que se están agregando a la disolución. Después de esto se va a dividir entre los litros de la solución completa si queremos la concentración molar o los kilogramos de disolución si estamos hablando de la concentración molal. A continuación se van a mostrar las fórmulas que se utilizan para calcular estas concentraciones. Nuevamente, la molaridad o la concentración molar utiliza la siguiente fórmula, en donde se usan los moles del soluto dividido los litros de la solución. En el caso de la molalidad, lo que vamos a usar son los moles de soluto dividido los kilogramos de la disolución. Dependiendo de la densidad, estos valores pueden llegar a ser iguales o pueden variar drásticamente. Hagamos dos ejemplos de cálculo. Vamos a calcular una concentración molar al dividir 0.025 moles de algún soluto y supongamos que este soluto lo vamos a disolver en 250 mililitros.
Sin embargo, esa es mi unidad de medida en el laboratorio. La voy a transformar a litros para poder hallar la concentración molar de 0.1 molar. En el caso de la molalidad, se utiliza el mismo principio, pero en este caso vamos a usar los kilogramos de disolución. Entonces se pesaron 0.15 moles del soluto que se diluyeron al final a 0.5 kilogramos. Esto nos da un valor de 0.3 molal. Fíjense que las unidades de molaridad son una M mayúscula. Sin embargo, las de molalidad son M minúscula. Otro tipo de concentraciones son las concentraciones porcentuales. Estas comparan entre gramos y mililitros de las mezclas que estamos preparando. Por ejemplo, piensen en el hidróxido de sodio o la sosa líquida al 50%. Ese 50% va a ser bastante importante. ¿Por qué? Porque nos puede decir que tenemos 50% del compuesto en gramos dividido el peso total en gramos. O tal vez sea entre el volumen total. O tal vez sea el volumen que se agregó del compuesto dividido el volumen total de la disolución. Eso quiere decir que debemos tener mucho cuidado cuando empezamos a usar estos porcentajes, ya que debemos entender qué tipo de porcentaje estamos utilizando. Existen tres tipos de porcentajes comunes que se utilizan. El porcentaje peso a peso, donde comparamos gramos con gramos y multiplicamos por 100 para llevarlo a porcentaje. El porcentaje peso-volumen, donde utilizamos los gramos de soluto sobre los mililitros de la solución y multiplicamos por 100 para el porcentaje. O finalmente el porcentaje volumen-volumen, donde tenemos los mililitros del soluto sobre los mililitros de la solución por 100. Como regla general, el porcentaje volumen-volumen se utiliza al hacer una dilución entre dos líquidos. El porcentaje peso-volumen es de los más utilizados, ya que comprende la cantidad de masa que agregamos de un sólido en un volumen determinado en el líquido. Y el peso a peso también se puede ver de esa manera, pero suele utilizarse mucho para las mezclas entre sólidos y sólidos, ya que sí, hay mezclas homogéneas que involucran un sólido disperso en otro sólido. Estas unidades de concentración porcentuales suelen utilizarse, no exclusivamente, pero suelen utilizarse para reactivos a concentraciones mucho más elevadas. Ahora, quiero que tengan en cuenta lo siguiente. De todas las concentraciones que hemos visto, siempre requerimos tres datos. Necesitamos una unidad de medida del soluto, una unidad de medida de la solución, y estos dos nos van a dar la unidad de medida de concentración. Es decir, que podemos hablar de un triángulo de cálculo, que se utiliza para sintetizar o en últimas resumir todas las ecuaciones matemáticas que hemos hecho. Por ejemplo, pongan su dedo sobre la concentración. Un momento. Si ponen su dedo en el triángulo de cálculo sobre la concentración, se van a dar cuenta que queda soluto sobre disolvente o disolución. Eso quiere decir que para hallar concentraciones se requiere disolver la unidad de medida del soluto entre la unidad de medida del disolvente de la disolución. Si quisiésemos encontrar la cantidad de disolvente que debemos utilizar para preparar una mezcla, lo que debemos hacer es poner el dedo sobre disolvente. Si ponemos el dedo sobre disolvente, nos queda soluto sobre concentración. Eso quiere decir que al dividir el soluto entre la concentración nos va a dar el volumen que requerimos de disolvente o de disolución. Finalmente, si quisiésemos hallar el soluto, debemos poner el dedo sobre soluto y nos damos cuenta que concentración y en este caso disolución están al mismo nivel, es decir que es la multiplicación entre la concentración y la disolución para poder hallar cuánto soluto se requiere en la disolución. Ahora, teniendo en cuenta lo anterior, y en este caso quiero recalcar el cuidado que se debe tener cuando se habla de porcentajes peso-volumen o de porcentajes de peso a peso. ¿Por qué? Cojamos el caso del hidróxido de sodio. En peso-volumen, 50 gramos de hidróxido de sodio se dividen en 100 mililitros de disolución. Eso nos da 50 gramos de hidróxido de sodio que equivalen a los 100 mililitros que vamos a agregar en una mezcla. Pero debemos tener cuidado porque no podemos asumir que el porcentaje peso-volumen puede ser el mismo porcentaje peso a peso, ya que la densidad del hidróxido de sodio es mayor
a 1 gramo sobre mililitro. Si hiciéramos el ejercicio con peso y lo que hacemos es dividir 50 gramos de NaOH entre 100 gramos de disolución, lo que vamos a obtener es el mismo 50% de hidróxido de sodio, pero en este caso peso a peso. Pero el volumen va a ser muy diferente. En este caso, el volumen va a ser 65.36 mililitros. ¿A qué quiero llegar con esto? Que en una mezcla, porcentaje peso a peso es comparar gramos con gramos. Porcentaje peso-volumen es comparar gramos con mililitros. Y porcentaje volumen-volumen es mililitros con mililitros. Por eso es convencional que siempre existe un paréntesis justo junto al porcentaje mostrando la unidad de medida, si son volúmenes o si son masas. En este caso vamos a hacer un ejercicio un poco más complejo. ¿A qué me refiero con esto? Debemos calcular el porcentaje peso a peso, también llamado porcentaje masa a masa, de una solución de cloruro de sodio 0.100 molar, cuya densidad es 1.3 gramos sobre mililitros, y el peso molecular del cloruro de sodio es 58.5 gramos por mol. ¿Por qué es un poco más complejo? Porque en este caso vamos a estar convirtiendo entre unidades de concentración, es decir, que debemos cambiar tanto las unidades del soluto como las unidades de la solución. Miremoslo un momento. Si utilizamos la concentración molar, tenemos moles de soluto sobre litros de solución. Eso quiere decir que las moles de soluto queremos cambiarlas a gramos de soluto y que los litros de solución los queremos cambiar a gramos de solución. Recordemos que una mol es igual a la masa del soluto sobre el peso molecular y que la densidad va a ser igual a la masa sobre volumen. Con estas dos ecuaciones podemos llegar de molaridad a porcentaje masa a masa. Así que lo primero que podemos hacer es convertir las moles a gramos de soluto. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Vamos a entender que aquí tenemos 1 litro de la disolución molar para poder hacer el cálculo. En 1 litro de disolución molar tenemos 0.1 mol de cloruro de sodio, que ¿cómo lo determiné? Utilizando el triángulo de cálculo anterior. Entonces, esas moles las vamos a multiplicar por la unidad de medida que queremos, que son los gramos, y lo vamos a dividir entre el equivalente, que es 1 mol de cloruro de sodio, es decir, estamos utilizando el peso molecular. Y eso nos va a dar 5.58 gramos de cloruro de sodio por litro de disolución. Ahora, queremos transformar los litros a gramos. Para eso vamos a utilizar la densidad de la disolución. ¿Cómo utilizamos la densidad? Si queremos pasar de volumen a masa, cogemos el volumen y se multiplica por la densidad. Si queremos hacer lo contrario, de masa a volumen, cogemos la masa y lo dividimos entre la densidad. Así que tomamos los 1000 mililitros y los multiplicamos por la densidad para obtener 1300 gramos de solución. Pero aún no hemos terminado. Finalmente, teniendo ambos valores de soluto y de solución ya transformados a las unidades de medida que nos pide la concentración, se dividen estos dos, o mejor dicho, utilizamos la fórmula del porcentaje masa-masa para poder determinar que la disolución 0.1 molar se encuentra a 0.45% masa-masa. Así que resumamos los pasos. Lo primero que se hizo fue convertir gramos a moles de soluto, es decir, que nos encargamos primero de las unidades del soluto. Segundo, convertimos de volumen a gramos con la densidad. Por ende, nos encargamos de las unidades del disolvente o de la solución. Finalmente, teniendo los datos claros, utilizamos la ecuación para calcular la concentración deseada y poder reportar la concentración en las unidades que se desean. Finalmente, cuando se tienen concentraciones bastante bajas,
como ya lo son trazas de contaminantes como metales pesados. Estas disoluciones utilizan otra unidad de concentración que se conocen como las partes por millón o las ppm o las partes por billón, también conocidas como las ppb. Estas cifras son bastante pequeñas y hacen referencia a pequeños valores dentro del análisis de aguas. De ahí su utilidad al ser utilizadas ampliamente en informes de estos análisis para entender que se deben tener concentraciones bajas y que hay unos límites muy bajos también permitidos en estos análisis. Ahora, se presentará un ejercicio. La idea es que se haga una pausa al video y se intente resolver el ejercicio que pide calcular el porcentaje peso-volumen de una disolución de fosfato de potasio a concentración 1.25 molar. El peso molecular del fosfato de potasio es 212.27 gramos por mol. Pausa el video e intenta resolverlo. Muy bien. Para iniciar con el ejercicio, lo que se tenía que ver eran las unidades que se tenían, y 1.25 molar es lo mismo que decir 1.25 moles en un litro de disolución. Ahora, las unidades de medida para la disolución ya se encontraban en volumen. Simplemente se tenía que cambiar la unidad de litros a mililitros. Para las moles se utilizaba el peso molecular para hallar la cantidad de gramos que se tenían en 1.25 moles de fosfato de potasio. Al final se hace la división de acuerdo a la fórmula peso-volumen y se obtiene un 26.5% en peso-volumen. Ahora sí, el último tema para terminar este curso consiste en diluciones. Las diluciones es una de las técnicas que más se utilizan en técnica analítica, ya que se puede utilizar una disolución concentrada original o disolución madre y de ahí empezar a hacer diluciones progresivas o secuenciales para obtener varias mezclas a diferente concentración de un mismo soluto. La ventaja es que se parte de una concentración conocida y por ende toda disolución que se prepare va a ser también de concentración conocida. Como se mencionó al inicio de esta presentación, un problema común cuando se utiliza la espectrofotometría es la concentración. Ya entendemos qué es la concentración hasta este punto, pero ahora, para hacer una curva de calibración, es decir, para hacer un rango de concentraciones versus color, se necesita entender que se debe pasar de disoluciones diluidas a concentradas, lo que va a permitir generar un rango de medición. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se mide la muestra se espera que esté en un valor de intensidad de color entre la diluida y la concentrada, que nos va a dar un valor preciso de absorbancia. Y por ende, cuando se pueda medir la muestra problema, la absorbancia va a caer entre un intervalo de estos. Por la correlación matemática que existe entre la absorbancia y la concentración, se puede determinar la concentración del analito. ¿Eso qué quiere decir? Que la cantidad de color en mezclas coloreadas es proporcional a la concentración y por ende, cuando se haga una medición de espectrofotometría, la cantidad de color o de la intensidad del color que va a tener la muestra problema va a caer en un rango de concentración. Para una dilución debemos resaltar que se conserva una proporción entre lo que se toma de la disolución madre o la disolución concentrada a lo que se agrega a los nuevos balones aforados. La idea es mantener siempre el mismo volumen y empezar a cambiar la cantidad de solución concentrada que se agrega. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos agregando diferentes cantidades en moles de la sustancia original a los nuevos balones. Y al aforar estos mismos, estamos cambiando la cantidad de volumen total en la disolución y por ende estamos cambiando la concentración de la muestra. Pero como conocemos cuánto se agregó de disolución original, podemos calcular la concentración final de la nueva disolución. Esto se hace a través de una ecuación que es bastante útil. La ecuación que hace describe la relación que existe entre la concentración y volumen iniciales o de la solución madre
y la concentración y volumen final de la disolución nueva. ¿Sí? Esta se puede recordar fácilmente por C1V1 igual a C2V2, siendo la concentración 1 o C1 la concentración de la disolución madre. V1 es el volumen de la disolución madre que se agregó para formar la nueva disolución. C2 la concentración de la disolución nueva, que puede ser una concentración deseada o esperada, y la concentración V2 que corresponde al volumen en el que se va a preparar la nueva disolución. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí tenemos una buena correlación entre lo que se tiene que usar de una concentración concentrada a lo que se tiene que preparar en la concentración nueva. Para ver esto es mejor hacerlo a través de un ejemplo. Empecemos con un ejercicio. ¿Qué volumen de disolución 0.25 molar original se necesita para preparar 250 mililitros de una disolución 0.01 molar? Entonces, ¿qué información tenemos hasta el momento? Se conoce que la disolución madre está a 0.25 molar. Se conoce que la concentración de la solución nueva debe ser 0.01 molar en un volumen de 250 mililitros. Es decir, que nos falta un dato. ¿Cuánto de la solución madre original debo yo sacar para poner en el balón aforado y generar la concentración deseada? Entonces, 0.25 molar corresponderá a C1. Los 250 mililitros equivaldrán al volumen 2. ¿Por qué volumen 2? Porque es de la segunda disolución, de la nueva. 0.01 molar será la concentración 2, ya que es en el nuevo balón aforado. Es decir, que el único dato que nos falta es V1. Utilizando la ecuación anterior, podemos despejar V1 simplemente al pasar a dividir la concentración 1 y obtenemos la relación que V1, o el volumen que vamos a agregar de la disolución madre original, es la concentración 2 por el volumen 2 dividido la concentración 1. ¿Cuál es la ventaja de esta ecuación? Desde que estemos utilizando las mismas unidades, es decir, mililitros o molar, o litros y molal, o litros y porcentajes, vamos a estar bien, ya que las unidades se van a cancelar y nos van a dejar una unidad que queremos. Entonces, en el cálculo final, el volumen 1 va a equivaler a la concentración de la disolución 2, 0.01 molar, por 250 mililitros, que es el volumen 2, dividido la concentración 1, y eso nos da 10 mililitros. ¿Eso qué quiere decir? Que si tomamos 10 mililitros de la disolución madre, los ponemos en un balón aforado y llevamos este balón aforado a volumen de 250 mililitros, obtendremos nuestra disolución 0.01 molar. Así es que se utiliza esta ecuación para generar disoluciones. Muy bien, para cerrar solo nos resta hacer un ejercicio. Y el ejercicio va a ser el siguiente. ¿Qué volumen de la disolución 50% peso volumen se necesita para preparar 500 mililitros de una disolución 15% peso volumen? En este momento lo debes hacer tú con el ejemplo anterior, así que pausa el video y empieza a resolver el ejercicio. Muy bien, si ya resolviste el ejercicio, te darás cuenta que se utiliza la misma ecuación que utilizamos anteriormente, hallar el volumen 1, es decir, la cantidad de mililitros de la solución madre. Así que al multiplicar 500 mililitros por la concentración de la nueva disolución dividido la concentración de la disolución madre, nos va a dar 150 mililitros. ¿Eso qué quiere decir? Que si tomamos 150 mililitros de la disolución original y los llevamos a 500 mililitros con disolvente, vamos a obtener una disolución 15% peso volumen. Muy bien, de esta forma hemos concluido el curso de Fundamentos de Análisis Químico. Gracias por la atención prestada. Espero que este curso te haya brindado nuevos conocimientos
y te dé una idea general sobre cómo se manejan las concentraciones y la importancia de los números y cifras que utilizamos para manejar esas concentraciones, ya que esta es la base para entender procesos de análisis cuantitativo un poco más complejos como lo son las titulaciones. De este modo me despido y hasta una próxima ocasión.